Bienvenidos al análisis. Yo soy Carlos Martínez. En esta ocasión, el tema: Laida y su atolito con el dedo. Vamos a hacer un poco de historia. El pasado 18 de enero del 2017, en el noticiero, en La Barra, conducido por un servidor, dimos a conocer imágenes de la mansión de Lomas del Castillo, propiedad del en ese entonces gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Le presento la imagen del día. Esta es la mansión del gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, como él le llamó, el Beverly Hills campechano. Lo cuestiona: ¿a quién le quiere mentir? ¿Qué humildad, honestidad y austeridad predica cuando su mansión es un verdadero insulto para la pobreza, la falta de empleo y la situación económica crítica que están viviendo la mayoría de los campechanos, mientras él maneja miles de millones de pesos a sus anchas sin dar cuentas claras de qué está haciendo con esos recursos? 19 lotes y además esta enorme mansión. El resto de los medios de comunicación, todos se quedaron calladitos. Estamos hablando de periódicos, noticieros de radio, de televisión, páginas en redes sociales. Se convirtieron en cómplices de una verdad que más tarde que temprano vería la luz pública y se convertiría en un escándalo nacional. En ese tiempo, la única voz crítica en el Congreso y en el Estado que se atrevió a denunciarlo fue el dirigente estatal de Morena, Manuel Zavala Salazar, hoy en el ostracismo, obligado a renunciar a la Secretaría del Bienestar con la llegada de Laidelena Sansores al gobierno del estado y la imposición, por cierto, de su mandadero, Carlos Martínez Aké, quien, por cierto, ya anda en franca precampaña en busca de ser candidato a la gubernatura, así como lo oye usted, quiere ser el sucesor de Laida. Después, ya como diputado, Zavala Salazar continuó denunciando todos los excesos del desgobierno de Moreno Cárdenas. Paradójicamente, Manuel no se encuentra hoy en el gabinete de Laida y trabaja fuera del estado en la obra del Tren Maya, manteniéndose alejado del partido que construyó, demostrando con creces lo que es ser opositor al sistema que por muchos años nos malgobernó. Ningún político de oposición se atrevió a hablar del tema, más aún cuando ya estaba el antecedente de lo que le había pasado al articulista Miguel Villarino Arnávar, crítico del gobierno de Alito, que fue encarcelado de manera injusta por órdenes de Moreno Cárdenas, acusándolo de no cumplir con el pago de la pensión alimenticia. Era una época difícil, donde prevalecían las venganzas y la persecución contra todo aquel que le hiciera frente al vandalito. En lo personal, y como parte de los gajes del oficio, en una ocasión que acudí al Hotel Plaza para degustar un café con algunos amigos, me topé con Alejandro Moreno, que se acercó a saludar a los comensales de la mesa donde estaba. Al poco rato, y luego de leer los periódicos en la mesa de Alejandro Arceo, Alito regresó y a gritos me soltó: ya estoy hasta la madre de tus difamaciones en el periódico. Ya vi lo que escribiste en el periódico El Sur. Te voy a partir la madre. Vamos para afuera. El reclamo, la verdad, me tomó por sorpresa, pero no me quitó el valor. Y le respondí: pues ve y reclámale al dueño del periódico El Sur. Yo trabajo en la radio. Hecho un energúmeno, el vándalo, al percatarse de que su reclamo pues no tenía lógica, insistió: vamos afuera, te voy a partir la madre. Los gritos llamaron la atención de los comensales, entre los que se encontraban, por cierto, Raúl Pozos Lanz, hoy flamante secretario de Educación del gobierno de Morena, y Carlos Buenfil Amaya, secretario particular del secretario de Gobierno, Aníbal Ostó Ortega, quienes trataban de convencer a Alejandro de no llegar a los golpes. De mi lado se encontraba mi buen amigo el profesor Manuel Loesa,
mejor conocido como el Diablo, mi amigo Manuel de la Cruz, la Cripta, y otros compañeros de avanzada edad que no atinaban a reaccionar ante el hecho. Llegamos al patio del hotel, pero ya los acompañantes de ambos intervinieron para que no llegáramos a los golpes, pues como normalmente resolvía sus problemas el exporro de la Universidad Autónoma de Campeche, pero ya sabe, las amenazas fueron públicas y más tarde se hicieron realidad. Me enteré que el enojo de Moreno Cárdenas obedecía a que días antes, en el noticiero de la radio del 98.9 FM, había entrevistado a Fernando Ortega y el senador aprovechó para destaparse como aspirante a candidato a la gubernatura. Y con esa declaración, materialmente inició su precampaña que lo llevó a ser jefe del Ejecutivo Estatal y dejó en el camino al diputado federal Moreno Cárdenas. Ese era todo el enojo. Por eso, cuando Moreno Cárdenas llega a la gubernatura, empezó la persecución contra mi persona. Me despidieron de la radio y me boletinaron en todos los medios de comunicación para que no me dieran trabajo. Las difamaciones en el periódico El Sur ahora fueron, pero en mi contra, y todos los días, y hasta con mi familia se metieron. Pero nada me hizo desistir de seguir haciendo mi trabajo, y como ustedes comprenderán, las represalias se agravaron con la publicación desde la barra de la Casa Blanca de Lomas del Castillo. ¿Dónde estaba Laida Sansores en ese entonces? Laidita no tiene trabajo, disfrutaba de las mieles de ser senadora. Después de pactar con Alejandro Moreno y mantener todos sus privilegios, rentas de casas, cargos en el gobierno para sus más cercanos colaboradores y su mesada mensual, se fue de nuevo a la Ciudad de México a vivir como le gusta, rodeada de lujos. Hasta el tinte le pagaban en el Congreso. Y pues ya sabe, así es como le gusta, vivir colgada del presupuesto. Cuando estalló el escándalo de la Casa Blanca de Lomas del Castillo, Laida se vio obligada a hablar al respecto y después el tema evidentemente no lo volvió a tocar, sabedora de los compromisos que sostenía con el gobierno priista de Moreno Cárdenas. Ahí hay un artículo de Carmen Aristegui en donde pone el reflector sobre el gobernador de Campeche, diciendo que es de los que tienen que estar bajo la lupa porque entró con una 3 de 3 muy cuestionable, en donde no se explican cómo un hombre que solo fue diputado, senador, sin tener otros negocios, pudo comprar de contado que tiene 15 terrenos, dijo 15, pero tiene 19, y quién sabe cuántas propiedades, no checa lo que él tiene. A Laida no le importaba lo que pasaba en Campeche, nunca le ha importado, de hecho. Aún faltaba mucho para la elección y sus principales beneficiados compartían con Alejandro no solo el poder, sino el dinero a manos llenas. No hay que olvidar que su sobrino, Gerardo el Cesoloco Sánchez, era el jefe de asesores y su esposa, América Sar, pues la que manejaba la lana, era la secretaria de Finanzas. Así que los negocios de la tía marchaban viento en popa. ¿Para qué complicarse si todavía faltaban años para la sucesión de Alejandro? Y ahora resulta que en su show cómico musical de Señorita Laida, la gobernadora retomó el tema y, según ella, reveló lo que ya todos sabíamos, porque fue el mismo dirigente nacional del PRI quien publicó en su declaración patrimonial las propiedades que había adquirido para construir su mansión en Lomas del Castillo. Según Laida, sigue investigando. Aquí me hicieron llegar que pues ay, es que no tiene vergüenza, es una chulada, ¿no? El Alito, pero ¿qué cree que todos se lo van a creer? Son 16 lotes con los que se usaron para construir la casa del Museo de la Corrupción. Y fíjate que
como que se vuelve a repetir la historia de la Casa Blanca. Y en el 2015 apenas supo que ganaba, se conoce que le sobró harto dinero de la campaña. Y entonces invirtió en bienes y raíces. Invirtió en bienes, es buen inversor, ¿no? Entonces es una buena inversión. Y entonces empezó a comprar estos lotes, pero le dio, como para no pagar, yo creo que los impuestos, entonces le donó al señor Salazar, al arquitecto, le donó los lotes, los 4 lotes, le das el donativo, y entonces la donación, pues no tiene impuestos, según esto. Yo antes creía que era nada más de padres a hijos. Se los dona, pero de todas maneras se los quita, porque ahí mismo, en estos lotes del arquitecto, es donde está la mayor parte de la casa principal. Y los 2 jardines también enormes. Entonces, pues como que se los donó. Entonces, eso es muy raro, solo la figura de la donación. Esto, mira, es el capítulo de robaderas, y perdonen mi inglés, y de chingaderas. Y a ver si se atreven a decir, porque justo sale en una de esas que el Charlie, no hombre, ese diario se hablaba y lo usaba para que ahora sí, la madrista contra y la madrista contra Laida, así lo utilizaba como su títere, ¿no? Y sigue siendo su monigote, pero eso, que si hace un trabajo serio, pues mis respetos, ¿eh? La realidad es que lo único que está haciendo la gobernadora es darle a tole con el dedo a los campechanos. O sea, verles la cara de penitentes. Por no decir una mala palabra, porque de antemano sabe que no podrá hacerle nada a Alejandro Moreno. ¿Y por qué no podrá hacerle nada? Porque en primer lugar, eso implicaría investigar y hasta procesar a su sobrina América Sar y a su esposo Gerardo Sánchez, que están más que sumergidos hasta las narices en el sumidero de la corrupción que dejó el exgobernador. Segundo, porque los acuerdos entre el dirigente nacional del PRI y el PG cada día se fortalecen más con las reformas impulsadas por el incompetente que hoy ocupa la silla presidencial. Y tercero, porque eso exhibiría el resto de los acuerdos y negocios que Laida y Alito signaron para turnarse en el poder y seguir saqueando al Estado. No sé ustedes, pero lo único que veo yo, a 5 meses del gobierno de Laida Sansores, son sus viajes y más viajes a la Ciudad de México o a Guatemala. Pero se ha convertido en la gobernadora viajera. Por ejemplo, se fue desde el viernes y regresó hasta el miércoles porque acudió a eventos que tuvieron que ver con el partido Morena y no con su trabajo como gobernadora. Por eso no vemos resultados, porque está concentrada en apoyar a Claudia Sheinbaum para que sea la próxima candidata de Morena a la presidencia, y en el remoto caso de ganar, cuando menos le toque una secretaría de Estado o ser embajadora para que siga mamando de la ubre presupuestal. Laida no sabe hacer otra cosa que no sea vivir de los impuestos de los mexicanos. Su historia de vida así lo revela. Se la ha pasado del Senado a la Cámara Federal de Diputados y de regreso. Fue alcaldesa y ahora gobernadora. En este momento, como ya pudimos ver, está concentrada en la sucesión presidencial para garantizar su subsistencia política y económica. No piense en otra cosa que no sea su beneficio económico, colgada siempre del presupuesto. Bueno, con la novedad de que ahora tiene a su familia también colgados del presupuesto, y como piensa que todos somos iguales a ella, intenta desprestigiar a los comunicadores y medios de comunicación que estamos exhibiendo el defecadero en que está convertida su administración. Lo único destacable de este gobierno son los casos de nepotismo de sus familiares y de los familiares de sus funcionarios, conflictos de intereses, los hechos de corrupción, amiguismo, compadrazgos documentados en la entrega de obras a dueños de constructoras que militan en Morena, la violación a licitaciones para beneficiar a funcionarios de su gabinete en servicios y proveeduría,
el incremento en más de 800% de los delitos que se suscitan en el Estado y el que su consentida, la michoacana, Marcelita Muñoz, esté dejando al Estado sin la presencia policíaca para que la delincuencia organizada y los cárteles de la droga hagan y deshagan en el Estado. Cuando menos, con Alejandro Moreno, en su primer año de gobierno, ya contábamos con los renders y las maquetas del distribuidor vial y otras obras que no realizó. Con Laida ni a eso llegamos, porque la gobernadora se la pasa paseando. O sea, para ser más claros y precisos, estamos más jodidos con Morena y Laida que con el PRI. Porque estos no solo no trabajan, se dan la gran vida con el presupuesto y al igual que su presidente, nada más se vuelven show y no resuelven absolutamente nada de los problemas que aquejan a la mayoría de los ciudadanos. Y ya que la gobernadora anda investigando los 16 predios de Alito con los que construyó la mansión de Lomas del Castillo, estaría bueno que explicara de dónde obtuvo tanto dinero su papá, Carlos el Negro Sansores, para comprar la casa de Guadalupe, la Casa Blanca de la Playa en San Lorenzo, o el hotel que no terminó de construir ahí mismo, y que la misma Laida, siendo senadora, dio a conocer como parte de sus propiedades en sus declaraciones patrimoniales, y que ella heredó. ¿Acaso no son recursos de dudosa procedencia o del presupuesto estatal que estuvo a disposición de Sansores Pérez? Porque, escuchen, ¿a qué hora se los digo? Laida no va a cumplir con su promesa de campaña de convertir la casa de Alejandro Moreno en el Museo de la Corrupción. ¿Y sabe por qué? Porque el presidente le tiene prohibido tocarlo. Y además, porque ella anda anunciando que dejará el gobierno del Estado. ¿Y saben qué es lo peor? Que el gran heredero del cargo va a ser su hombre de todas sus confianzas. Sí, Aníbal Ostoa Ortega. Recordarán que hizo su berrinche, amenazó con regresar al Senado y, como siempre, se salió con la suya. Porque su jefa ya le prometió que cuando solicite licencia, él va a ser quien ocupe la silla de cuarto piso. Que, por cierto, a Laida le quedó muy, pero muy chica. Espero sus comentarios y sugerencias, mis chulos. Nos vemos y nos leemos la próxima semana en el análisis con Carlos Martínez. Ah, por cierto, se me estaba olvidando. Vean este video de este medio MX, especializado en investigaciones, donde habla y detalla todas las propiedades de Laida Sansores y su enorme calidad moral. Ahí se los dejo de tarea para que se diviertan. Nos vemos. Lady Facturas, la cacique, la corrupta. Así reportó el medio MX el regreso de Laida Sansores a Campeche. El medio especializado en investigaciones expuso la riqueza inexplicable de Laida entre casas y terrenos en Ciudad de México, Querétaro, Cuernavaca, Chiapas y una hacienda en Campeche con playa privada. Una propiedad en la Ciudad de México valuada en 60 millones de pesos para la que mandó a cerrar la calle de manera ilegal. Una mansión en Campeche con playa privada que solo vemos en las grandes notas de corrupción gubernamental. Un rancho en Chiapas, uno de los estados más pobres de la República, que presume de tener su propio parque de diversiones. La exalcaldesa de Álvaro Obregón de la Ciudad de México y candidata de Morena al gobierno de Campeche, Laida Sansores San Román, no ha sido honesta en sus declaraciones patrimoniales, asegura la publicación. En su declaración patrimonial del 2020, que estaba obligada a rendir en su condición de representante popular, decidió omitir 3 de las empresas en las que tiene participación. Las empresas ocultas son Josefina y Sara Negrete Frías, S.ADCB, y Gas Le Pont, S.ADCB. La tercera empresa es el Colegio Gran Unión, S.C. Quien hoy dice ser el cambio en Campeche no ha sido honesta con el pueblo como marcan los estatutos de Morena. No mentir, no robar y no traicionar.
Laida Sansores no reportó la existencia de la productora televisiva, teatral y cinematográfica Sister in the Jungle S.ADCB, de su hija Laida María Esther Negrete Sansores, creada en el 2019 cuando ella era alcaldesa de Álvaro Obregón, Ciudad de México. La constructora e inmobiliaria Servicio Panorama Empresarial de sus hijos Tania Patricia y Alberto Carlos Sansores Negrete, ni Servicio Panorama de Alberto Carlos, Tania Patricia y Laida María Negrete Sansores, en sociedad con Josefina y Sara Negrete Frías. En su manifestación voluntaria en la plataforma 3 de 3, Sansores solo declaró sobre sus hijos en 2017 comercio de gasolina, cuando en realidad poseen un monopolio de gasolineras en Campeche. Pero eso no es todo. La publicación también exhibe las inmensas propiedades de Sansores, incluyendo una casa con playa privada en Campeche y un rancho en Chiapas. Paraísos inexplicables para alguien que se ha dedicado al servicio público toda su vida.